Sí, todo un tema encima que ahora ya va a empezar con el... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Hola para todos. Hola, profe. ¿Qué tal por la calle usted, por su casa? Una, ¿verdad? Viene la super tormenta. La tormenta de Santa Rosa atrasada, según Moisés Bertoni, ¿verdad? Justamente Hay lo que, que estamos hablando la vez pasada. hay que aprovechar mientras funciona la señal por ahora. Sí, totalmente. Viene un vientecito fuerte acá y ya. No, vamos a tener fe que vamos a terminar la clase de hoy sin problema. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en la época colonial. Hablamos de los gobernadores, hablamos de los adelantados. Hoy vamos a hablar de las órdenes religiosas, una parte todo el aspecto cultural también que nos faltó. Y después ya hablamos ya de la independencia del Paraguay. Causas, breve desarrollo, antecedentes, consecuencias ideológicas, sociales, económicas. Eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, cualquier inconveniente, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo. La semana pasada hicimos un examencito, ¿verdad? Si mal no recuerdo, entonces, cada 15, cada 22 días hacemos un examencito para ver cómo estamos en nuestro contenido. En esta semana, hágame acuerdo, entonces le voy a pasar las presentaciones también que ya hicimos anteriormente, más la de hoy. Así que llegamos a terminar jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, jerónimos, eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, algunos he visto que ingresaron recién en el grupo, se están integrando recién. Entonces tienen que enviarme un mensaje, ¿verdad? Ahí en el WhatsApp para que yo pueda enviarles nuevamente las presentaciones a ustedes si es que no tienen, si es que les falta eso.
¿Hay una pregunta específica sobre lo que vimos en la clase pasada? ¿O una ya anticipada a lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Estamos de ánimo? No, pero eso me hace pura fecha, año. No. Voy a ir relacionando, vamos a ir analizando para que ustedes tengan también la posibilidad de reconocer los acontecimientos más importantes de una forma determinada. Siempre relacionando. Ese es el consejo que yo siempre le doy a ustedes. Relacionen. Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar. Bueno, voy a mover entonces. Ahí está, se está grabando. Perfecto. Jesuitas y franciscanos, dominicos, mercedarios, jerónimos. Vamos a hablar de esa parte hoy. Vamos a ampliar totalmente. Bueno, entonces recuerdan la diferencia entre Habsburgo y Borbón. Ahora recuerdan, hablamos de eso la clase pasada. Hablamos también brevemente de la educación colonial. Hablamos del colegio jesuita, colegio de la Asunción, que en ese momento empezó a funcionar. Se llamaba de dos formas, se llamaba colegio jesuita o colegio de la Asunción, que en su momento estaba con muchos inconvenientes, con muchos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en- había pocos alumnos inicialmente, pero después ya, el año 1610 comenzó a funcionar con el primer dómine, Manuel Acosta. Esto llegó a funcionar hasta el año 1767, cuando fueron expulsados ya los jesuitas de todos los dominios de los españoles y por ende de Paraguay, de la provincia del Paraguay. También vimos que la importancia de la educación, principalmente jesuita, en ese proceso de la época colonial. Hablamos también de la imprenta. Recuerda que hablamos de la Santa María la Mayor, donde estaba justamente la imprenta. La primera dentro del Río de la Plata, que estaba justamente en la zona geográfica a lo que hoy corresponde a Paraguay y anteriormente a lo que sería provincia del Paraguay. Nos referimos al año 1700 en adelante. En primer libro impreso fue justamente eh, Martirologio Romano. Después aparecieron Vía de Santos, varios otros títulos, ¿verdad? Principalmente en latín, pero posteriormente, y hoy vamos a hablar de él, de un tal Luis Bolaños, ahí Bolaños, una persona muy importante dentro de... Sí, te escucho. Si alguien quiere hablar, no hay problema. País Bolaño es una persona muy importante dentro de la antropología inicialmente, después dentro de la lingüística. ¿Por qué? Porque él va a establecer el catecismo guaraní. O sea, nosotros le vemos a él un hito muy importante dentro de nuestra historia, sería que el guaraní sea ya no solamente una lengua, ya será un idioma. ¿Por qué? Porque inicialmente era hablado y posteriormente escrito. O sea, se le enseñaba a los indígenas directamente ya no solamente su lengua, sino su escritura. Estamos hablando de forma incipiente, ¿verdad? Pero es un hito muy importante dentro de la lingüística paraguaya inclusive. Grabados, tipografía, ahora que hacían los indígenas. Hablamos también del seminario de San Carlos. Cómo fue estructurado, hablamos de la cáscara de banana, que siempre es lo siguiente. Cuando se crea por ley o por decreto o por documento, en este caso es por real cédula, porque todavía Paraguay era una provincia. Después, ¿quién pone la primera piedra? Que el caso de Pedro Melo de Portugal, ¿verdad? Y después recién quién inaugura. O sea, esas tres características siempre tenemos que tener en cuenta cuando hay un acontecimiento histórico o una inauguración propiamente dicha. También hablamos de quiénes fueron los primeros directores, principalmente fue el Dionisio Utazú. Después, ¿qué se hacía en el famoso Real Seminario de San Carlos? Un colegio icónico,
¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, estudiaron las más importantes personalidades de Paraguay, incluido el doctor Francia, incluido don Carlos. Inicialmente también van a ser ellos docentes de ese lugar. Este lugar va a ser muy importante porque la gente le va a enseñar no solamente conocimientos, le va a enseñar oficios. Recuerden que hablamos inclusive de los oficios, un lugar para aprender a trabajar literalmente. Después tuvo que cerrarse, después en la época de doctor Francia, por varios inconvenientes, principalmente por el ámbito ideológico, y también porque va a secularizar el lugar, ¿verdad? O sea, se va a convertir en un cuartel en ese momento, estamos hablando del año 1823 en adelante. Después, en la época de don Carlos recién, se va a reabrir el famoso Colegio Seminario San Carlos. Entonces, Paraguay, vamos a hablar de eso cuando hablemos de doctor Francia, va a tener muchos inconvenientes en la parte cultural, dentro de ese proceso de 1811 hasta 1840 principalmente. Por eso se va a imponer la autoridad del dictador Francia en muchos aspectos, ¿verdad? No solamente en el aspecto ideológico, no solamente político, también militar e inclusive religioso, ¿verdad? Que vamos a ver posteriormente. Bueno, y acá nos quedamos. Vamos a hablar entonces hoy, vamos a comenzar acá. ¿Qué trajeron las órdenes religiosas, por ejemplo, jesuitas, franciscanos, dominicos, jerónimos, que vamos a ir viendo posteriormente cuando llegan acá, dónde se establecen, características de ellos, fundamentación, ya sea religiosa, y qué ellos buscaban inicialmente? Entonces, ellos cuando vinieron acá, hay que tener en cuenta que cuando venía una expedición de Europa, principalmente, nos referimos a los españoles, sí o sí tenía que haber un escriba y tenía que haber un sacerdote, sí o sí. El escriba era la persona que daba realce jurídico a todo lo cual se estaba realizando, y el sacerdote era la persona justamente enviada por una orden religiosa que daba importancia a la parte divina, ¿verdad? En este caso a Dios y por ende a la Iglesia Católica. Entonces, por eso siempre en todas las expediciones había un sacerdote y un escriba, vuelvo a reiterar. E inclusive, cuando llegó Colón, llegaron las primeras orden religiosas, ¿verdad? Y también el escriba empezó a dictar lo que serían las primeras acciones dentro ya de las futuras Indias, ¿verdad? Por eso, una cosa es el diario de Colón y otra cosa es lo que escribió justamente el escriba, ¿verdad? Se hace un análisis de ambas situaciones para tener lo que sería la historia oficial en ese momento. Entonces, lo que trajeron las primeras órdenes religiosas van a ser este arte que va a ser un poquito diferente de lo que sería el Renacimiento. Recuerden, el Renacimiento es 1300, 1400, 1500, pero específicamente acá en la zona de la provincia del Paraguay, ellos llegaron a partir del año 1600 en adelante y van a traer el famoso barroco. ¿Qué es lo que es el barroco? El barroco es un movimiento del arte del año 1600 en adelante, en el cual se da realce principalmente a la arquitectura, se da realce a los templos. ¿Qué significa eso? Se da la posibilidad de que ese templo inclusive tenga una idea, que la gente vaya al lugar por su majestuosidad. Inclusive ustedes por eso van a relacionar mucho el barroco con lo que sería posteriormente el barroco, que va a ser el arte gótico. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, las catedrales góticas tienen mucha imaginería, tienen muchas esculturas dentro de su estructura propia. No sé si ustedes vieron en algún momento, por ejemplo, las gárgolas, en algún momento de las catedrales góticas, por ejemplo, Notre Dame, una de las principales catedrales de Francia, tiene justamente gárgolas, se tenía, ¿verdad? Porque sufrió un incendio hace 2 años aproximadamente y va a estar en reformación, ¿verdad? Bueno, entonces vemos esta parte. Entonces los muchachos vinieron acá, nos referimos a las órdenes religiosas, y no solamente ellos vienen arquitectos, vienen escultores, vienen maestros de primeras letras y vienen también personas que van a ser grandes pintores. Entonces, estos le van a enseñar a los indígenas a realizar estas acciones. Personas, ¿sí? Salvajes, personas sin conocimiento previo,
personas sin grandes estudios, evidentemente, ¿verdad? Nos referimos a los indígenas, sin embargo, ellos van a realizar hermosas esculturas, hermosos, también inclusive la parte de imaginería, que hasta el día de hoy no se puede poner un valor. Recuerdo hace 4 o 5 años atrás se robó una imagen de la zona justamente de las producciones jesuíticas, específicamente de la zona de Santiago, y se pegó el grito al cielo, ¿verdad? Se ve la gente, se salió en las redes sociales, los periódicos principalmente, y no duró ni una hora. Prácticamente en las redes sociales ya se sabía ya quién vendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ámbito es tan chico para que vos puedas vender esa imaginería, ¿verdad? Me refiero a los santos, la santería, que es imposible que vos puedas vender. Y cuando él puso, inclusive, la persona, ¿verdad? Que quiso tratar de vender, quiso vender por 100 millones de guaraníes. 100 millones de guaraníes quiso vender, y la gente dice, 100 millones vale eso. No se puede poner un valor. Es la misma cosa que ustedes me digan, oye, ¿cuánto vale una obra de arte? Cada artista le pone su valor, ¿verdad? Pero las obras que son de un ámbito específico, como en el caso del barroco, no tiene un valor específico. Puedes poner, bueno, sale 500.000 dólares, sale 1 millón de dólares, no puedes poner un valor, porque por eso son invaluables, o sea, no se puedes poner un valor específico, porque depende ya de muchas circunstancias. Entonces, eso principalmente va al ámbito privado. Y nosotros vamos a estudiar eso cuando hablemos de la guerra de la Triple Alianza. Hay muchísimos trofeos de guerra que no están en manos del gobierno brasilero ni el gobierno argentino, por ejemplo. Están en manos de coleccionistas privados. O te vas a la casa de una persona, ¿verdad? Y poner una hermosa colección de ámbito de la guerra de la Triple Alianza, de ámbito que tiene que ver con Paraguay, ¿verdad? Vamos a nombrar hoy para no crear problemas, ¿verdad? Pero hay personas que se sabe inclusive quiénes son, ¿verdad? Pero, como dijimos, es invaluable los contenidos y ya en ese momento él lo compró, ¿verdad? Entonces no lo quiero más regalar, ni mucho menos, ¿verdad? No me referimos a un brasileño en particular, me parece aparte. Entonces, algunas personas que están, que van a tener éxito y que se le va a nombrar, y eso es un aspecto muy, pero muy importante, ¿cómo se le va a nombrar? En las esculturas, en la imaginería, en la parte de abajo, en la base, va a estar escrito el nombre Juan Yapari y Tomás Tilcara. O sea, estas personas fueron los principales artífices de varias esculturas que vamos a ir viendo nosotros ahora. La parte arquitectónica. La parte arquitectónica, los edificios, principalmente el tema de los templos, eran hermosos, preciosos, altos. Y acá voy a poner un ejemplo, me voy a adelantar un poquitito acá a este templo. Vemos este templo que no es chiquitito, ¿verdad? Es bien amplio, es muy alto, tiene grandes horcones y también tiene una estructura un poquito llevada a cabo aquí con este medio arco que vemos aquí. Entonces, muchas veces cuando nosotros entramos en una iglesia, principalmente de esta época, ¿qué es lo que vemos? Vemos el realce específicamente de qué? De esto. Vemos el realce, nosotros vemos literalmente, llegamos al lugar y está las imágenes muy bien distribuidas en torno a qué? En torno al Santísimo, ¿verdad? Que está justamente ahí enfrente. También en torno al sacerdote, que va a estar justamente también aquí, podemos ver aquí, en esta parte donde él daba su homilía. Entonces, está bien estructurado. E inclusive, pregunto si alguno de ustedes ya fue a este lugar, me refiero a la iglesia de Yaguarón. Sí, profe, ya llegué a visitar esa iglesia, por eso reconocí cuando pusiste la foto y aparte ahí hay un historiador que a la gente que visita va contando la historia y si no tan mal recuerdo esos arcos, venía algo le llamaban, no sé si era así, algo de ballena, algo así. Sí, Arco de Ballena, así mismo. Así mismo. ¿Por qué? Porque vieron que no, ya me voy a otro lado. La ballena tiene pues la costilla, ¿verdad? Y tiene alrededor y tiene muy amplia la costilla. Entonces justamente tiene el arco así. Anteriormente inclusive, bueno, ya me voy a otro lado, ¿verdad? Los vikingos, ¿verdad? Utilizaban los esqueletos de las ballenas
para hacer inclusive su casamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un amplio lugar, ¿verdad? Y la misma idea, por más que quiere, vos te quiere introducir ahí, ¿verdad? Y tiene también, la idea inclusive es buena. ¿Por qué? Porque ahí ustedes no van a ver, hasta hace menos de 10 años, no había micrófonos, no había sistema de audio. El sacerdote estaba aquí y todas las personas a su alrededor podían escucharle sin problemas, sin ningún tipo de amplitud de audio. ¿Por qué? Porque es totalmente acústico el lugar. Esto mismo ustedes ven también donde en la Catedral de Asunción también se ve esa misma acción, porque la idea es que el sacerdote esté hablando y se le escuche en todos los ámbitos del propio templo. ¿Cómo se hace eso? Por aquí vemos la amplitud del lugar con los horcones correspondientes, las columnas, y eso hace que el sonido vaya directamente, ¿verdad? En este caso el sacerdote está hablando, y quede y retumbe a los costados y vuelva nuevamente al centro de origen, o sea, al centro en sí. Y eso se ve, y ustedes mismos en algún momento si no pudieron, tuvieron la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Pero es así, o sea, no hacía falta ningún tipo de audio porque pues se escuchaba tranquilamente a un sacerdote en su homilía principalmente hablando y era acústico el lugar. Bueno, grandes templos entonces, sobre horcones Urundey, Lapacho, tirante de palmera y techumbre de teja. Eso es lo que vemos acá. Nuevamente vuelvo a centrar. Esta es totalmente original. Esto todavía del año 1700 no se cambió. Me refiero al tejado original. Vemos acá los horcones y vemos cómo está estructurado para que tenga una famosa caída, ¿verdad? Esto totalmente amplio y acá tiene una leve caída. Y ahí después al costado, ahora forma el famoso corredor Yeré, principalmente para el calor que nosotros estamos viviendo, ni qué decir hoy, ¿verdad? Y las grandes tormentas de verano que ocurrían en Paraguay muy seguido, principalmente en la zona de Asunción y alrededores. Al costado estaba un campanario donde se avisaba justamente cuando ese campanario sonaba. Ahí lo que había problema. No solamente porque te avisaba cuando iba a haber misa, ¿verdad? Y si el campanario sonaba cuando no había misa, ¿qué pasaba ahí? Famoso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Empezaban los muchachos allá. Y los chismosos, ¿verdad? Y contaban, seguro murió el gobernador. Seguro hay invasión de los porteños. O sea, por un acontecimiento muy importante, se, se hacía sonar justamente el campanario fuera de la misa en sí. O sea, por un acontecimiento determinado. En los retablos justamente, el hermoso retablo que vemos en ese templo, nosotros acá a nivel, en la actualidad le reconocemos mucho a Coqui Ruiz, por ejemplo, por los retablos que realizó en Tañanandú, y ni qué decir también el retablo para que lo que hizo con Chiquitunga, ¿verdad? Hace unos cuantos años, menos de 5 años, si mal no recuerdo. Hay una zona de Cerro Porteño, ¿verdad? El estadio Cerro Porteño, o sea, hermoso, precioso. Y ese retablo ya viene de esta época. Viene de esta época la idea de hacer relucir el retablo en sí para que se vea la imaginería, ¿verdad? La santería en ese momento. Eso se ve en las reducciones de San Cosme, Damián, Jesús y Trinidad. Y acá nombramos algunos jesuitas que también van a ser grandes maestros de la época. Pare Rivera, Peragrasa, Sepp, Luis Berger, vemos que todos ellos son de origen totalmente europeo. Algunos van a ser alemanes, otros van a ser españoles y otros franceses, ¿verdad? Italianos, como el caso de Peragrasa. No se sabe en sí muchos nombres, como le pusimos el ejemplo, ¿verdad? Tilcara y acá Sousa Cavadas, un portugués que realizó hermosas tallas, ¿verdad? De madera. ¿Por qué? Porque muchas veces los europeos no querían que se sepa, inclusive que un indígena realizó esa acción. Pero la mayor parte de las veces, esas hermosas imágenes que nosotros vemos son hechas totalmente por indígenas, que ellos, ¿cómo van a aprender? Van a aprender mediante la experiencia. Eso ustedes van a estudiar en filosofía, mediante el empirismo, mediante ver y hacer. El practicismo también. No tenían conocimiento muy teórico del tema, pero ellos veían directamente que una persona lo realizaba y ellos hacían de la misma o con la misma maestría, inclusive mejor que el propio europeo. Eso le causó mucha impresión a estos maestros jesuitas que van a realizar justamente esta acción y le van a incentivar a los indígenas a hacer esta imaginería que estamos viendo. Acá ponemos específicamente la iglesia de Yaguarón, que fue construida entre 1755 y 1772, gracias al padre Carlos Penayo de Castro,
Esta es lo que se ve, literalmente es un ejemplo claro de lo que sería el barroco en todo el sentido de la palabra. Ya le expliqué por qué, ¿verdad? Por el tema de los horcones, por el tema de la amplitud, por el tema del arco, por el tema inclusive de cómo está distribuido el lugar y cómo tiene la famosa caída que vemos a los costados. Otros templos que todavía subsisten, pero con mucho inconveniente, ¿verdad? El de Capiatá, que es el más cercano, el de Valenzuela, también muy icónico, y el que, no sé, visto yo, ahí me fui a 3 casamientos, ya no sé si uno de ustedes también se quiere casar ahí, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente se casa ahí porque es muy lindo, ¿verdad? Estéticamente, ahí en la iglesia de Piribebuy, ¿verdad? Principalmente ahí en el microcentro, lo está de la ciudad. Bueno, entonces acá vemos esto, acá está un poco más específico lo que sería la, las imágenes y acá vemos donde ese sacerdote, ¿verdad? Hacía realizada su homilía, un poquito más para cercano al público, para que ustedes vean, entonces totalmente de madera, totalmente tallado a mano, sin nada de electricidad, como hoy, ¿verdad? Que vos intentas tener cualquier cosa, elija hoy, cualquier cosa que quieras hoy realizar hoy, todo con electricidad, no, en ese momento totalmente a mano, totalmente pintado en colores, ¿verdad? Ya muy claros, y se pareció queriendo emular al oro, pero totalmente no va a indicar a mano. Bueno, esto, acá vemos una imagen, ¿verdad? Entonces ya expliqué esto, si ya expliqué, les vuelvo a explicar. Esto tenía una significación muy importante. Muchísimas personas tenían las imágenes en su casa, muchas veces inclusive las personas de clase alta. Las personas de clase alta van a guardar muchos de sus enseres, principalmente la parte de las joyas, van a guardar en o dentro de sus propias imágenes. Por eso vos ves que literalmente esto, no solo por el simple hecho, ¿verdad?, de una parte de peso o una parte simbólica, esas imágenes están totalmente huecas. Adentro, totalmente huecas y tiene una estructura para que vos puedas abrir la cabeza y puedas ingresar tus enseres. ¿Para qué? Para evitar justamente que los ladrones, ¿verdad?, puedan divisar esto, porque esto está en un lugar muy importante de la casa, en el cual se hacía un culto inclusive, y la idea era que esté totalmente resguardado, ¿verdad? Y más todavía la simbología en sí, que está resguardada, ¿verdad?, por el propio Dios, ¿verdad? En el transcurso de la propia imagen. O sea, inclusive ustedes ven eso como en el Museo de la Casa de la Independencia, hay una imagen donde vos podés abrir y está totalmente ahuecada y justamente es uno de los enseres más importantes, ¿verdad? O sea, alajero sería, ahí, está, ahí me viene la palabra, alajero, el cual las mujeres principalmente eh, ponían sus joyas, ¿verdad?, dentro de la propia imagen. Bueno, ahora comenzamos entonces las órdenes religiosas netamente que llegaron aquí, inicialmente a la provincia del Paraguay, a esta parte geográfica de América. Y vamos a nombrar franciscanos, mercedarios, dominicos, jesuitas, salesianos, ¿verdad? Que son parecidos a los franciscanos y los salesianos, y los jerónimos. Estos van a venir netamente de Europa. ¿Con qué fin? ¿Con qué idea? Con la idea de reducir, ¿qué cosa? El maltrato que tenían justamente los indígenas, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea máxima, pero vamos a ver que eso que va a ser un poco, quedó una idea también, ¿verdad? Bueno, van a venir para evangelizar relativo a estas tierras, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma los van a evangelizar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir en dos. Los franciscanos y los jesuitas. Esos son los pueblos, o sea, las órdenes religiosas más importantes que crearon. En el caso de los jesuitas, van a quedar reducciones. Dijimos ya en su momento que no hay que llamarles ruinas, porque muchos de ustedes seguro tienen amigos en el extranjero y van a decir, vení que a ver, mira las ruinas. No vas a tener tanto ánimo, ¿verdad?, para irte a ver un lugar totalmente destruido. Por eso se llama reducciones jesuíticas. Entonces, un lugar específicamente creado donde estaban los indígenas y donde hacían justamente esta evangelización en el caso de los jesuitas. Sin embargo, los franciscanos
van a ser un poquito diferentes, van a crear pueblos, que hasta el día de hoy esos pueblos subsisten. Me refiero a Altos, por ejemplo, Guarambaré y otros, ¿verdad? Que vamos a ir viendo cuáles son. Esos pueblos todavía existen hoy y esos pueblos tienen una característica. Tienen una característica estructural. Está la iglesia, alrededor de la iglesia está la plaza, alrededor de la plaza está el cabildo, al lado del cabildo está la casa de los gobernadores, al lado de la casa de los gobernadores está lo que sería el cuartel general. Y todos los pueblos del interior no tienen esa misma estructura. Sí, ¿verdad? Vamos acá lejano, vamos acá Capiatá. ¿Tiene esa estructura geográfica? Sí, ¿verdad? Vamos acá cerquita, San Lorenzo. ¿Tiene esa estructura geográfica? Sí, ¿verdad? Vamos a Piribebuy. ¿Tiene esa estructura geográfica? Sí. Villeta. Pongo un ejemplo de pueblos dentro del departamento central, ¿verdad? Para que ustedes no se vayan tan lejos, que tiene esa estructura. Y Piribebuy, el caso de Cordillera. Para que ustedes vean nomás cómo la forma, estructura geográfica de un pueblo ya viene de esta zona, ya viene esta forma en la cual ellos van creando cómo se establece un pueblo en Paraguay, cómo se crea un pueblo. Un pueblo siempre sale de lo que nosotros conocemos como centro. ¿Cuál es el centro? La iglesia. La iglesia, cabildo. Cabildo, la plaza, casa del gobernador. Y ahí, a partir de ahí se expande. Ustedes van a ver que siempre esa es lo que va a seguir cada pueblo que nosotros vemos dentro del interior de nuestro país. Tiene sí o sí esa estructura geográfica. Bueno, ellos van a trabajar muchísimo, principalmente en contra de la encomienda. Recuerden, la encomienda era una institución una institución jurídica dentro de ese proceso de la colonia en el cual los españoles, cuando llegaban acá, se les repartía tierras. Dentro de esas tierras ya había indígenas que correspondían a esa tierra y que trabajaban por esa tierra. En teoría, el español tenía que darle educación, tenía que darle vestimenta, tenía que darle comida, y el indígena, ¿qué le daba a cambio? Su trabajo. Pero ese va a ser totalmente mal visto, mal estructurado, pensando que el español, que siempre ese indígena va a ser tipo un esclavo servil, ¿verdad? Cosa no muy alejada de la realidad que literalmente ocurrió. Entonces van a haber varios tipos de encomienda. Acá en Paraguay, la que se va a realizar mucho es la encomienda del yanaconazgo, el cual que va a ser el periodo más servil que puede existir, tipo ya una esclavitud. En otros países, lo que sería otras localidades, ¿verdad? Todavía en ese momento países, Perú, por ejemplo, va a tener la mita, en el cual la mayor parte de los indígenas son llevados a las minas para trabajar en ese lugar, de 5 a 10, 15, tiene diferentes metodologías, ¿verdad? De realización de esas mitas, pero muchísimos indígenas van a trabajar en ello. Una vez que esa mano de obra va a ir disminuyendo, dijimos mano de obra, ¿verdad? Porque los indígenas van a ir disminuyendo, ya sea por enfermedades, ya sea por este mismo trabajo servil, semi-esclavitud, que es el caso de la encomienda, se va a necesitar un poquito más de mano de obra, ya no va a ser barata, ¿verdad? Porque se va a comprar. Nos referimos a los esclavos. Vimos inclusive cuando hubo el Tratado de Utrecht, cuando se trata de través de lo que se llama, por ejemplo, el caso Felipe V, asume como rey de los Borbones. Inglaterra y Portugal tienen el máximo exponente de economía de traslado de los esclavos, ya sea de las Indias, nos referimos a América, a lo que sería todas las provincias de España, e inclusive, ¿verdad? O sea, inclusive nos vamos a Canadá, lo que sería en su momento Francia, y nos vamos a las 13 colonias inglesas en América, nos referimos a Estados Unidos. O sea, ese comercio de esclavos va a ser muy intenso, del año 1600 a 1700 principalmente. Llevado acá, en la zona sur, en la actualidad se pueden observar, y ustedes me pueden decir, muchos de ustedes seguro son parte de estas instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque estudiaron en un colegio católico, instituciones religiosas, educativas, que hasta el día de hoy existen, que tienen su origen en los franciscanos, jesuitas, dominicos, jerónimos, que vamos a ver hoy nosotros, ni qué decir los salesianos, ¿verdad? Que están en Sajonia, está ahí el Colegio Sagrado Corazón, está ahí
Salesianito, está Monseñor, bueno, hay varios colegios, está el propio Cristo Rey también, ¿verdad? Bueno, hay varios colegios que están en la zona de Asunción, que son colegios ya de esta época. Estamos hablando de la idea de como institución educativa que ellos tienen, ¿verdad? Y ya religiosa principalmente, de evangelización que ya viene de esta época. Comenzamos entonces. Vamos a comenzar hablando con los franciscanos. Los franciscanos viene del famoso San Francisco de Asís. Él establece esta orden religiosa, una persona con una historia muy rica. Inicialmente él de clase noble, una persona con mucho dinero, que recibe el llamado de Dios, ¿verdad? Y decide dejar todo con dos votos principalmente, pobreza y sencillez. Esos son sus votos principalmente. Por eso él no llevó absolutamente nada. Él lo único que quiere dar a la gente es caridad. Y después esto se ve, ¿verdad? Dentro ya de la estructura en sí, cuando él forma su orden religiosa. En el Papa hoy actualmente lleva el nombre de Francisco justamente por esta característica. Anteriormente el cardenal Jorge Bergoglio, hoy llamado por él mismo, ¿verdad? Él decidió llamarse Francisco I, primer papa justamente que lleva ese nombre en toda la historia, porque hay muchísimos. Juan Pablo II, Juan XXIII, por ejemplo, Juan el que más se utilizó en el transcurso de la historia, por eso es muy interesante hablar también de la historia de los papas. En- ya le dije inclusive que hubo 5 papas en el año 1500, ¿verdad? Bueno, hay varias historias y es muy apasionante hablar sobre la historia de la iglesia, ¿verdad? En ese sentido, porque en ese momento la iglesia es la que dominaba el aspecto político, económico, sí, así mismo, y por ende también religioso, ¿verdad? En su presencia en América fue la más numerosa, sí, porque van a tener varios pueblos, van a formarse principalmente en lo que sería partecita ya Mato Grosso do Sul, que sería Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. Los mexicanos llegan a Paraguay específicamente en la mitad del siglo XVI. En este aspecto a tener en cuenta. Ellos llegan y no es que se relacionan directamente con el poder en ese momento. ¿Por qué? Porque van a ser un poco más opositores. Me refiero a que los que van a tener un feeling, por así llamarlo en inglés, ¿verdad? Una afinidad con el poder, van a ser los jesuitas. Los jesuitas inclusive van a tener un comercio interno directamente entre lo que sería el cabildo de cada ciudad con lo que sería el poder. Por eso nosotros vamos a estudiar después lo que sería la revolución comunera, sobre la estructura, no, la revolución comunera, sí, sobre el tema de la realización, ¿verdad? Ah, se llama la revolución comunera la pasada. Abraham lleva el Macea, claro que sí. La pasada ya vimos ya esa parte, que influyeron muchísimo los jesuitas sobre esta estructura para que ellos puedan directamente ser nexo de los propios conquistadores en la parte económica. Eso es el problema que vamos a ir viendo después cuando lleguemos a los jesuitas. Padre Alonso de Buenaventura, que la verdad apóstol de Paraguay, ¿verdad? Compañero de Fray Luis de Bolaños, y Martín Ignacio Loyola, sobrino del fundador de los jesuitas. Ahí por ejemplo una cáscara de banana. Martín Ignacio Loyola no es San Ignacio Loyola, porque el que funda los jesuitas va a ser San Ignacio Loyola. Y este es su sobrino, ¿verdad? Sobrino del fundador y socio, ¿verdad? Amigo de Luis de Bolaños. Bueno, franciscano Luis de Bolaños se destacó por las reducciones. Él va a ser justamente un gran fundador de varios pueblos, entre ellos, por ejemplo, Cazapá. Cazapá va a ser fundado por Luis de Bolaños. ¿Por qué ustedes recuerdan o alguien sabe qué es el famoso Icua Bolaños? Si a uno de ustedes acá tiene un poquito más de 30 años, como siempre suelo decir, se va a acordar del famoso supermercado, ¿verdad? Más de 400 personas fallecieron el 1 de agosto del año 2004. Sacando ese supermercado, ¿por qué se conoce a Bolaños? ¿Qué es lo que Icua Bolaños? ¿Alguien fue a ese lugar? De los que están aquí en la reunión. ¿No fueron? ¿Por qué pregunto? Muchas veces Es porque, una leyenda. excelente, así mismo, una leyenda. Una leyenda
la zona justamente de Cazapá, ese Icuá existe, ¿verdad? El Icuá existe, porque leyenda, Y, pues, sí, te escucho. profe, la historia creo que en cada sopa que supuestamente tenías que beber el agua para encontrar una pareja o algo así, era porque yo llegué a visitar cada sopa, llegué a irme al Licuado Bolaños. Excelente, así mismo. Inicialmente, la leyenda tiene situación geográfica real, Cazapá existe, en personaje real, el país Bolaño existe, situación ficticia, ¿verdad? En ese momento había una sequía, nos referimos al año 1610 a 1615, no se pone una fecha específica. Había mucha sequía, muy importante. Sí, te escucho. Cazapá, está en Cazapá, el licuado Bolaño. Hay un festival muy lindo, también el licuado Bolaño que se suele hacer, no sé si mal no recuerdo, en febrero de cada año, principalmente un festival folclórico. Y como dice la compañera, ahora sí, así mismo, así ya se va anexando ya, ¿verdad? A la idiosincrasia cultural paraguaya, ¿verdad? Que la misma cosa, ¿verdad? Acaso de, y ya eso es riquísimo nuestra cultura en ese aspecto. Ponerle a San Antonio, la figura de San Antonio bajo tu almohada, pero de cabeza. El problema de San Antonio, era, ya me voy adelantando acá porque estamos hablando de la iglesia católica, ¿verdad? Es que te va a dar un novio churro, muy, pero muy churro, ¿verdad? Pero infiel, borracho, pero muy churro. No sé qué acá las chicas quieren, ¿verdad? Sí, muy, muy churro, ¿verdad? Bueno, pero esa es la idiosincrasia, netamente, ¿verdad? De la historia. Por eso es muy, muy apasionante eso cuando voy a hablar de la parte cultural. Esto se estudia mucho en antropología, en sociología, ¿verdad? Y dentro de ese tema, y volviendo al Licuado Bolaños, es un lugar donde había mucha sequía, entonces con su báculo ora a Dios, ¿verdad? Pay Bolaños, y le pide por favor que termine esta sequía y que la gente pueda vivir en esta zona porque esta zona está bendecida por Dios, ¿verdad? Entonces después brota el agua en ese lugar hasta el día de hoy, es un lugar donde tiene todavía agua, o sea, por eso se llama Icuá. Icuá, agua que sale justamente de la roca, ¿verdad? De la tierra, y por eso Icuá, sale la tierra. O sea, por eso es un aspecto muy apasionante en ese sentido. Él fundó esa ciudad y él es uno de los lingüistas más importantes, ¿verdad? Icuá Bolaños. Es conocido entonces a nivel internacional por el festival que yo les dije, a nivel geográfico, porque es muy lindo, y también a nivel cultural, como dice la compañera, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa y dice que es cierto eso, ¿verdad? Que se fue a ese lugar, ¿verdad? Para conseguir novio, no, para conseguir esposo. Tienen bien, no es solamente para conseguir novio, es que te va a casar con el estimado. O sea, cuidado, ¿eh? Hay que pensar dos veces para irse ahí al licuado Bolaños. Bueno, em, concibió la idea de reducir a los nómadas, ese también es un aspecto muy importante. Recuerdan que los guaraníes eran pueblos seminómadas, constante movimiento, inclusive ellos querían llegar a Lihuimaranegui, a la tierra sin mal. Entonces ellos buscaban continuamente, no se quedaban quietos, buscaban un lugar, eran guerreros, paulatinamente, ellos peleaban mucho, entonces iban de un lugar a otro. Este aspecto importante, los franciscanos y los jesuitas, ¿por qué son más renombrados que las otras órdenes religiosas? Uno por su organización estructural y otro porque ellos se adaptaron culturalmente al lugar donde visitaban. Nos referimos a que hablaban su lengua, a que realizaban las mismas acciones culturales de ellos y se mezclaban con ellos. Y eso vamos a ver nosotros en todo el transcurso de la historia del Paraguay. Vamos a ver que eso ocurrió. Por eso se considera los antecedentes de la antropología paraguaya a los jesuitas y los franciscanos. Todo esto proceso, por ejemplo, si vos querés estudiar en demasía sobre la parte de los jesuitas franciscanos, los jesuitas, por ejemplo, escribieron las cartas anuas, o sea, era un tipo un documento en el cual ellos mostraban, describían todos los lugares donde ellos estaban y qué ellos hacían en torno a ese lugar. Es muy, muy apasionante también estudiar eso. ¿Por qué? Porque es escrito por ellos de puño y letra, estamos hablando del año 1600 a 1700. O sea, cuando literalmente todavía ellos estaban en plena
colonización de lo que sería la provincia del Paraguay. Idioma, así mismo, ese idioma, vamos a ver nosotros justamente a País Bolaños, anteriormente era una lengua onomatopéyica que suena como la naturaleza, justamente, ¿verdad? Hoy, Arasunú, ¿verdad? El tiempo está sonando, acá no, todavía no, ¿verdad? Pero vamos a ver si en algún momento del transcurso de la noche suena, ¿verdad? El tiempo. O sea, hermoso, onomatopéyico significa que es sonido de la naturaleza, pero nosotros no valoramos nuestro idioma lastimosamente como guaraní, ¿verdad? En otras personas, otros países sí se valora mucho más. Acá el profesor más odiado, la profesora más odiada es la profesora guaraní, te digo por experiencia, lastimosamente es así, pero no debería ser, ¿verdad? Acá la gente, you are speaking English sin problema, ¿verdad? Pero, ni habla guaraní, nandí, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces ese es el inconveniente que muchas veces nosotros tenemos a nivel de cultura. En las reducciones, acá vamos viendo esta parte, se producía también muchísimas, pero muchísimas eh, verduras, muchísimos cultivos. Acá comienza la idea de Paraguay, por ejemplo, de ser un gran productor de lo que en la época de Don Carlos se le va a llamar oro blanco, nos referimos al algodón. Todos los departamentos del Paraguay en la época de Don Carlos van a producir algodón. Va a ser uno de los productos con mayor salida en todo Paraguay en ese momento. Tabaco, principalmente la zona de Mambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa. El tabaco es muy, pero muy representativo de la zona de Paraguay, aunque ustedes no lo crean. Bueno, pregúntenle a Cartes, ¿verdad? El tabaco es exportado hasta el día de hoy. Tenemos muchísimas hojas. No es que Paraguay solamente tiene un simple tipo de tabaco. Hay diversos tipos, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, pero dependiendo de la hoja, es muy valorada o muy valorada la hoja de tabaco en Paraguay, por el clima principalmente de nuestra zona geográfica. La yerba mate ya sabemos, ¿verdad? Una de las principales fuentes en su momento de exportación, de acá a partir de la colonia ya, debemos a Moisés Bertón, la pasada estudiamos, ¿verdad? El tema de que hoy es netamente paraguaya. Pueden decir que su origen es de Uruguay, de Argentina, parte de Mato Grosso, ¿verdad? Pero la propia Paraguay, gracias a Moisés Bertoni, su nombre científico es Ilex paraguayense, en el caso de la yerba mate, y de acá ya comienza lo que sería ya en el siglo XIX y siglo XX el trabajo de los famosos mensú, que eran personas que estaban esclavizadas prácticamente a este trabajo de la explotación de la hierba. Hay una persona que ganó el premio Cervantes de la literatura en el año 1989, que nos referimos a Augusto Roa Bastos, excelente escritor, por Yo el Supremo, pero la obra que le dio a él mucho realce va a llamarse El trueno entre las hojas, una serie de cuentos que tratan justamente sobre este aspecto, los mensú, personas que literalmente sufrían muchísimo dentro de esa parte de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Nos referimos a siglo XIX y hasta inclusive mediados del siglo XX. Un ámbito que les recomiendo leer en algún momento cuando tengan tiempo libre, ¿verdad? Porque le va, si ustedes quieren divisar lo que fue el sufrimiento de muchísima gente, el caso de los mensú, una historia muy, pero muy cruda. En la reducción, ellos le enseñaban también a escribir, no solamente a estructurar mejor las palabras en castellano, le enseñaban a escribir. Pero ¿qué tipo de escritura? Escribir guaraní. O sea, imagínense a los propios jesuitas franciscanos enseñarle a escribir en guaraní a los indígenas. Eso ellos empezaban a hacer. En el Concilio de Lima, en 1583, fue aprobado el catecismo de Bolaños. Por eso Bolaños es un ámbito muy importante que tenemos que darle realce a la acción que realizó. Gracias a él, entonces nosotros tenemos un idioma, no solamente una lengua. En el año 1603, ¿verdad? Fue colocado por el sínodo y ahí, en todo ámbito religioso, jesuita, inclusive franciscano, se va a estudiar el catecismo guaraní y se va a realizar como una acción obligatoria. Catecismo breve o catecismo guaraní justamente de País Bolaños. En este sistema de reducciones van a ser
estas reducciones van a ser abiertas, porque ellos van a crear más pueblos y sin embargo los jesuitas sí va a ser totalmente cerrado. Significa, ¿a qué se refiere el término abierta? Que era un pueblo más. O sea, tenía su estructura, como ya dijimos, geográfica, y ellos podían entrar y salir libremente en un momento de forma inicial, después ya va a ser un poquito más cerrado, ¿verdad? Pero la diferencia estaba en que inclusive las reducciones eran totalmente amuralladas. Eso ya era diferente. Sin embargo, el pueblo de los franciscanos era totalmente abierto. O sea, ahí está la diferencia ya entre jesuitas y franciscanos, en ese sentido. ¿Cómo era la arquitectura? Lo que vemos hoy nosotros con las casas. Así mismo, construcciones simples, prácticas. La arquitectura era el famoso corredor Yeré, corredor lateral. Sí o sí tenían 4 entradas las casas. No era como hoy que vos tenés una sola entrada, una sola salida, ¿verdad? Muralla de 10 metros, alambre de púa, ¿verdad? 5 pitbull, un guardia de seguridad enfrente de tu casa. No, ¿verdad? En ese momento no. Allá había 4 entradas. 4 entradas en cada casa, norte, sur, este y oeste, para que la persona pueda entrar sin ningún inconveniente por cualquier parte, pueda salir también por otra parte. La idea era que se comuniquen una casa con la otra por el famoso corredor y esa transición entre el interior y el exterior no sea tan complicada. Por eso justamente si vos venías, por ejemplo, y querías ingresar a la casa, te quedabas un ratito ahí en el corredor, te secaba un ratito, ahora si te agarró la lluvia y entrabas posteriormente. La misma cosa si hacía mucho calor, vos te quedabas ahí. Inclusive ahí siempre había un cántaro con agua fresca que vos podías consumir y después entraba a la casa. O sea, estaba totalmente estructurado la casa al clima. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan bien y relacionen. Casa con clima. Eso es un aspecto muy importante. Hoy, ¿por qué ustedes piensan que hace demasiado calor en algunas casas y no tanto en otras? Por cómo está estructurada la casa. Inclusive, ellos van a hacer van a tener en cuenta el sol, la salida del sol para su casa. Por ejemplo, ustedes nunca se pusieron a pensar cómo está tu casa. Muchas veces la gente dice, ¿cómo está mi casa? ¿Qué? No sé cómo, ¿a qué se refiere la pregunta, profesor? El sol sale por el este. Bueno, entonces las casas tienen que estar de norte a sur. Si el, para que si está en el este tu casa, estamos hablando de la entrada principal, ¿qué pasa? Toda la mañana hasta partir de la tarde, vos le vas a tener el sol enfrente tuyo en tu casa. Sin embargo, si da al norte a sur, el sol va a estar por detrás de tu casa casi todo el día. O sea, mucha gente por eso no tiene mucha importancia hoy, ¿verdad? Pero anteriormente sí importaba en las construcciones en sí. En este estilo que acabamos de indicar está muy presente en el templo de Yaguarón, un edificio sencillo, ¿verdad? Sencillo arquitectónicamente, pero muy importante en la esencia que nos quiere mostrar. Inclusive, la imaginería que tiene, ya aplicamos eso, la parte de los dorados, que se quería emular inclusive al oro, los planos urbanísticos de las reducciones jesuíticas, perdón, franciscanas que estamos estudiando, plaza, eh, lo que sería casa de los gobernadores, cuartel y la propia iglesia. Sí o sí. ¿Y qué tiene sí o sí esto? Corredores externos. Sí o sí tiene corredores externos para que se pueda comunicar una casa con la otra. Algunas figuras representativas son Fray, ¿verdad? Si nosotros vemos Fray, nos referimos a franciscanos. Luis Bolaño, Alonso Buenaventura, Gabriel Anunciación, Francisco de Guzmán y algunos pueblos. Itá, Yaguarón, Guarambaré, Tomatí, Yutí, Cazapá. ¿Qué tienen en común todos esos pueblos que acabo de nombrar? Todos los pueblos, ¿en qué lengua están? ¿En lengua? Guaraní. Guaraní. Todos están en guaraní. Y acá un ratito me voy a tomar. ¿Recuerdan ustedes este nombre? No sé si la primera o la segunda clase hablamos de este nombre. ¿Alguien recuerda? Guanambaré. ¿De dónde viene la palabra? De los guarambarenses, que era una etnia guaraní. Tobatines.
etnia guaraní, y vemos hoy un pueblo. O sea, el mismo lugar donde estaban los pueblos guaraníes, se van a sentar los pueblos franciscanos. Esa fusión cultural hicieron justamente ellos. Y acá tenemos el fundado justamente por Bolaño, ¿verdad? El caso de Cazapá. Bueno, acá me lo tiré mirar, no mira hace rato. Sí, interesante, apasionante justamente, pero tengan cuidado para beber agua, chicos. Tengan cuidado, tengan cuidado. No beban nomás por beber, porque si no te vas a casar, ¿verdad? Cuidado ahí, cuidado. Hay que pensar dos veces ahí. Bueno, los dominicos. Los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, justamente su fundador ahí terminó dominico. La última en llegar acá a la zona de Paraguay, estamos hablando del año 1600, hizo un convento, principalmente para que las mujeres puedan estudiar. Ellos llegaron principalmente a la zona del Río de la Plata en el año 1500, después van a emprender rumbo norte para llegar a lo que sería ya Asunción. Se le entregó la primera iglesia de la Encarnación. ¿Por qué? ¿Por qué digo primera iglesia de la Encarnación? Si yo digo la iglesia de la Encarnación, ¿ustedes ubican geográficamente dónde está hoy la iglesia de la Encarnación? Sería a 3 cuadras de lo que sería Asunción Supercentro, ¿verdad? Un poquito más abajo, la famosa iglesia de la Encarnación, ya lo que sería Aedo, ¿verdad? La calle Aedo. Pero esa iglesia de la Encarnación no es la primera. Es una iglesia de la Encarnación que estaba muy cerca de lo que sería el convento, ¿verdad? Y lo que sería inclusive la Catedral de Asunción, que va a ser incendiada, que va a ser la segunda ciudad, la segunda fundación de lo que sería la iglesia de la Encarnación, la que está hoy actualmente. Fue una primera que se incendió totalmente. ¿Cómo estaba estructurada? Estaba estructurada de la siguiente forma. Ellos vinieron acá y ellos se basaban netamente en hacer conventos. ¿Para qué? Para poder enseñarle a las mujeres. Esa es la idea justamente. Por eso van a escuchar a usted hablar de las hermanas dominicas. Bueno, justamente ahí viene la idea de que ellos van a estructurar y van a educar a las mujeres. Bueno, y acá viene la famosa casa, que fue una casa muy importante dentro del transcurso de la colonia, un lugar donde era muy importante la educación, para ser más específico, el lugar más importante donde las chicas estudiaban, que la casa de recogidas y huérfanas, justamente, donde ellas van a empezar a estudiar, y después cambió este nombre, ¿verdad? Después se va a llamar Convento Santa Catalina Virgen y Mártir en 1727. Inicialmente entonces Casa de Recogida y Huérfana, y después cambia su nombre a Santa Catalina Virgen y Mártir, y ahí se establecen los dominicos. Por eso es muy importante eh, su estructura de trabajo en torno a la creación de conventos. En 1653 se hacen cargo una zona muy importante, ahí en la zona de Tabapú, cerquita de lo que sería, inclusive hay una parte cerca de lo que serían los pueblos pardos, lo que sería también la zona de Aregua. Aregua está muy alejado anteriormente, geográficamente, lo que sería la capital, y en su momento vivían ahí personas que eran los primeros esclavos que llegaron a Paraguay. Inclusive después, en la época de Doctor Francia, van a llegar varios esclavos con el famoso José Gervasio Artigas, que va a ser un caudillo uruguayo, enemigo acérrimo del Doctor Francia inicialmente, pero después el tipo le pide ayuda, ¿verdad? Le pide, pues, darme el exilio, por favor, que yo me vaya a vivir en tu país, porque acá me van a matar, acá en Uruguay, entonces yo quiero vivir ahí si se puede, por favor. Y cualquier persona pensaría que no le va a dar, ¿verdad? Y le da un lugar para vivir, e inclusive le da una pensión. Vamos a hablar después cuando hablemos de Doctor Francia. Ahora comenzamos con los jesuitas. Bueno, jesuitas, ¿cómo se llama la orden de los jesuitas? No se llama jesuitas en sí, se llama Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque su propia creación por San Ignacio de Loyola, ellos tenían una jerarquía militar, ellos eran soldados de Cristo. O sea, ellos tenían inclusive esa idea de ir a evangelizar a cualquier costo, e inclusive, ¿verdad?, dar la vida por la evangelización.
Van a ser la orden religiosa más prolífica a nivel educativo, a nivel cultural e inclusive a nivel político y económico. Nos referimos a los jesuitas y las que más obras van a dejar dentro del ámbito de aporte, ¿verdad?, a la cultura paraguaya. El Colegio de los Jesuitas, ya hablamos de él, Colegio de la Asunción, va a ser la obra más importante a nivel educativo, pero dentro de esa estructura están las órdenes religiosas, ¿verdad? Las órdenes religiosas, ellos van a resaltar acá con estas reducciones. Nuevamente voy a recalcar esto, yo sé que soy pesado diciendo esto, pero no lo llamemos más ruinas, se llama reducciones jesuíticas que están principalmente donde, en la zona sur de nuestro país, en la zona de Misiones, la zona de Encarnación, e inclusive un poquito por debajo de lo que sería el río Paraná, ¿verdad? Nos referimos a la zona sur del río Paraná. Bueno, ellos llegan, ¿verdad? En 1767, los jesuitas españoles fueron destinados al Perú y en 1587 llegan algunos a Paraguay, pero llegan de forma aislada todavía, porque después, a partir del año 1600 recién, se va a crear la provincia jesuítica del Paraguay. Eso es muy importante cuando se crea esta provincia jesuítica del Paraguay, comienza lo que sería la expansión de esta orden religiosa. ¿En qué territorio? No solamente Paraguay en sí, lo que hoy es Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia y parte de Brasil. Hermoso territorio, amplio territorio, 490.000 kilómetros cuadrados, no es poca cosa. 30 pueblos, 30 deducciones. Fueron justamente las que se crearon en el transcurso de estos tiempos y todas y cada una de ellas para evangelizar a los indígenas. ¿Cómo estaban conformadas las reducciones? Un pueblo estaba justamente estructurado por el cacique, era la máxima autoridad de los guaraníes. Se instalaban para vivir allí, pues, justamente con la casa de los jesuitas. Estaba la iglesia, estaba la plaza y estaba después totalmente amurallado. Ellos tenían dentro de su estructura cultivos, principalmente yerba mate, y ellos vivían en comunidad. Hay varias obras publicadas que inclusive hay una ideología llamada el comunismo que en muchas partes del mundo se quiere emular, ¿verdad? Ningún país todavía pudo llegar al 100% del comunismo, ¿verdad? Por así llamarlo. Pero la idea aquí es una idea muy clara de lo que sería una idea del comunismo. ¿Por qué? Porque ellos no vivían con dinero. El dinero era moneda de la tierra, o sea, el trueque, ¿verdad? Directamente, la permuta, y ellos vivían en comunidad, o sea, se repartían en comunidad las ganancias de cada persona, ¿verdad? Entonces, esa idea se trasladó acá, vivir en comunidad, vivir en cooperación continua. Solamente se hablaba guaraní, no se hablaba castellano. Los propios jesuitas por eso empezaban ya, lo primero que tenían que hacer era adaptarse al lugar, adaptarse a la cultura, adaptarse a lo que ellos comían, lo que ellos hacían, cómo ellos estructuraban. Entonces, por eso es muy importante, por eso vuelvo a reiterar, la antropología no como ciencia, ¿verdad? Como una disciplina nace ya aquí, la lingüística también, por el tema de lo que sería los jesuitas en sí. Como le dije, no circulaba dinero, la economía era netamente trueque, por eso se llamaba moneda de la tierra. ¿Por qué? Porque un kilo de hierba equivalía a un kilo de azúcar, ¿verdad? Bueno, un ejemplo que les pongo, cómo se hacía el trueque directo entre moneda de la tierra. O sea, moneda en sí metálicamente no existía, ¿verdad? La producción estaba orientada a satisfacer las necesidades de la gente, se tenían grandes extensiones de cultivo, asimismo, habían grandes extensiones de tierra, en algunos casos 1.000, 2.000 hectáreas de tierra, en el cual ellos cultivaban. La propiedad común era de toda la reducción, no era de una persona, no era de un sacerdote, se trataba en lo posible de distribuir totalmente en comunidad. Se comerciaba con el trueque y surge la lengua guaraní como un aspecto a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se hablaba en toda la reducción. Y estos indígenas van a tener inclusive mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque ellos no pagaban impuestos al estar en la deducción jesuítica. Y ahí va a venir el inconveniente. ¿Por qué?
sí pagaban impuestos los indígenas que estaban encomendados a los conquistadores españoles. Que expliqué hace rato que yo venía acá, a ver, se le daba una tierra y ahí estaban los indígenas. Y ahí va un inconveniente. Entonces, el rey, justamente después el virrey, ¿verdad? Que están acá, el gobernador, le van a exigir a los jesuitas que paguen impuestos por cada indígena que estaban en su reducción. Entonces, ellos dijeron, no se puede, porque vamos a pagar nosotros si la idea era liberarle a estos indígenas de la cruda encomienda que eran llevados justamente por los españoles. Entonces, ahí viene la lucha de poder entre los jesuitas, los de la encomienda, por ende los del cabildo y por ende el gobernador. Ahí ya viene la lucha de poder. Los jesuitas cultivaban, tenían muchísimo cultivo, muchísima producción y ellos van a empezar a ver que eso ya es en demasía para su consumo interno. Entonces van a empezar a exportar y ahí van a empezar a comerciar. Ahí ya va a haber la moneda metálica. Ya va a empezar ya no solamente a hacer trueque, ya va a empezar a correr dinero. Y ahí va a haber el celo de los propios españoles con relación a los jesuitas, ¿verdad? Y esas fueron las causas de la posterior revolución comunera. Recuerda que hablamos nosotros ya en la clase pasada de eso. Bueno, a una pregunta hasta acá sobre estas órdenes religiosas más importantes. Acá vemos algunas deducciones jesuíticas. Este es un anexo, gente, porque esto, por ejemplo, no está en Marimonte. Este es un libro sacado justamente de el Paraguay colonial, de lo que sería Efraín Cardoso, las deducciones jesuíticas, dónde estaban ubicadas, qué había ahí y qué a mí me deja cada deducción jesuítica. San Ignacio Guazú fue fundada en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín. Acá por el tema, casi sobre sus ruinas, ¿verdad? Todas casi están así, a excepción de las que fueron eh, nombradas e instauradas como Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Hay dos reducciones que vamos justamente a ver que son más importantes que las otras, ¿verdad? San Ignacio Guazú, ahí está el museo más completo de las reducciones jesuíticas, principalmente con la imaginería, muchísimos santos en madera, totalmente labrados están en ese lugar. Un museo muy lindo. Santiago, no Santiago de Chile, Santiago acá, Misiones, debe al santo, ¿verdad? Que representa el triunfo cristiano sobre los moros, nos referimos a el santo justamente Santiago. Está ubicado a 258 kilómetros de Asunción, cerquita de Ayolas, cerquita de Ayolas está, cerquita de lo que sería el río Paraná. Fue una de las reducciones más pequeñas, pero hay excelente también conservación de tallas de madera. En un museo que acá justamente, si mal no recuerdo, era que de aquí que se robó esa talla que les comenté hace rato, que es invaluable, ¿verdad? Justamente este, y acá todavía se puede divisar el retablo original dentro de la reducción de Santiago, con mucho inconveniente, con muchos problemas, ¿verdad? Ya totalmente hace falta restauración, ¿verdad? Ya estamos hablando del año 1600 que se crea, pero todavía se puede divisar ese retablo original, totalmente de madera. San Cosme y Damián, uno de los más conocidos, ¿verdad? Fundada justamente por los dos hermanos, en honor, ¿verdad? A Cosme y Damián, 342 kilómetros de Asunción, se destaca por los estudios astronómicos, hasta el día de hoy se conserva eso, hay un reloj solar ahí en la reducción, donde vos te podés ubicar en el centro y vos extendés tus brazos, ¿verdad? En torno al sol y vos tenés la hora ahí. Lindo lugar, un reloj solar está ahí. Un antiguo observatorio astronómico y hay una idea. Se dice que, ¿verdad? Todavía no se pudo comprobar por contra, ¿verdad? Se cree que está ahí el túnel porque eh, se encontró, ¿verdad? Los planos, pero no se pudo ya encontrar todavía el túnel. ¿Se me escucha bien ahí? Por acá me avisa que mi conexión es inestable, seguro ya hay un vientito fuerte allá afuera. Entonces, ¿se me escucha bien? ¿No se han entrecortado? Te cortó un rato, profe, pero ahora bien otra vez.
Ah, ya, perfecto. Eso me pueden avisar, por favor. Ahí por mensaje sí que se corta, porque acá me está avisando justamente que seguro por el viento muy fuerte que hay afuera, entonces les pido disculpas en el sentido ya externo a mi persona, la ande que no anda, ¿verdad? Bueno, Jesús de Tamarangüe, ubicada en la ciudad de Jesús de Tamarangüe, justamente esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en el año 1993 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad. El primer patrimonio universal que tiene Paraguay es justamente la reducción jesuítica de Jesús de Tabarangüe. Seguro ustedes muchísimos veces se fueron ya ahí, o por lo menos una o dos veces, ¿verdad? Es lugar sí o sí marcado de turismo en Paraguay, ir ahí a Jesús de Tabarangüe. Y otra es Nuestra Señora Santísima Trinidad, fundada en 1706 a 1712. Es Patrimonio también Universal de la Humanidad en el año 1993 por la UNESCO. Ahí que está, este es el mejor conservado, ¿verdad? Seguro ustedes se habrán sacado fotos, ahí se subieron encima de la pila bautismal, que es gigantesca, ahora totalmente de piedra. Se habrán subido ahí en la zona arriba del templo. Se habrán sacado selfie, fotos ahí, ¿verdad? Bueno, hay un lugar muy lindo para sacar fotos de Nuestra Señora Santísima Trinidad. Está todavía el púlpito, está el pórtico hermoso, totalmente labrado en piedra. Y ahí está todavía los talleres, se ve todavía inclusive el cementerio de los indígenas y donde estaba ubicada inclusive la huerta donde ellos hacían sus cultivos. El que mejor conservado está de lo que acabamos de nombrar es este. Santa María de Fe, su nombre lo indica, fue fundado en 1647, tiene un museo muy lindo en adobe y allí están las más estilizadas tallas sacras que justamente fueron llevadas hoy al museo, pero de eh, acá de Santísima Trinidad, porque este lugar no tiene presupuesto, sin embargo, este sí, entonces fue llevado ahí para una mejor seguridad y un mejor control. Santa Rosa de Lima, y acá terminamos, con imponente casa de indios convertida en comercios, campanario, todavía se puede divisar eso, y la famosa capilla de Loreto, con sus murales, totalmente tallado en piedra. Donde terminamos lo que sería la parte de las órdenes religiosas. Una pregunta hasta acá, una Y, pregunta, pueden hacerme, profe, sí. en San Ignacio no está o sea, ese que se hace en Semana Santa, ahí, ¿cómo era? Tañarando. Tañarandí, está en una Tañarandí, estás a 5 kilómetros de esa zona. Y el nombre, Esa o misma. sea, ¿por qué se llama así? Tiene su idea, es un pueblo, pero es un barrio en sí de ese lugar. Esa fue una idea en su momento del Camino de los Dolores, sería, ¿verdad? Fue una idea del famoso artista Coqui Ruiz, que hace 15 años atrás, por ejemplo, él está haciendo. Inicialmente comenzó como un pesebre viviente tipo un teatro, y después esto fue haciéndose cada año más, pero más grande, y él después ya hizo el pesebre viviente ya, ¿verdad? Con los lugares, o con los aspectos de la época ahí que tenían, por ejemplo, con verduras, frutas, ¿verdad? La creatividad de él es espectacular para eso. Y ahí se empezó a hacer, por ejemplo, a nivel internacional inclusive, y la gente venía ya de otras partes, inclusive ya del mundo, a divisar ese lugar. Y esto tuvo muchísimos inconvenientes, ¿verdad? Porque la gente vive del turismo, de ese momento en sí. Y el 2021, ¿verdad? No se pudo hacer, 2020 no se pudo hacer, la última fue 2019 y muchísima gente literalmente perdió todo con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos vivían literalmente del turismo que se hacía en ese día específicamente, nos referimos al Viernes Santo. Bueno, ¿a una pregunta hasta acá sobre las obras religiosas? Quedó claro esta parte porque ahora entramos en lo que sería ya la época de independencia. Con esto terminamos lo que sería época colonial. Yo le voy a pasar después una lista de los gobernadores para que ustedes más o menos ubiquen geográficamente en qué parte gobernaron y también la parte cronológica de cada uno para que no se confundan. Lo que sabemos que tenemos que saber son los últimos, ¿verdad?
y a partir de cuándo fueron gobernadores intendentes, a partir del año 1782. Y el último gobernador intendente fue gobernador Bernardo de Velasco. Entonces, a partir de ahí, vamos a comenzar ahora. ¿No hay preguntas? Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Están siguiendo el programa? Entonces dijimos que la Biblia de ustedes, el Corán, la Torá, como quieran ponerle, ¿verdad? A nivel religioso. Bueno, comenzamos entonces lo que sería ahora ya la independencia del Paraguay, antecedentes, causas y breve desarrollo para posteriormente vemos las consecuencias que sería ya el gobierno de Doctor Francia. Con este periodo entonces culminamos lo que sería el periodo de la colonización, cuando estamos hablando del año 1800. Acá específicamente vamos a comenzar con los antecedentes, ¿verdad? Vamos a ampliar un ratito esto para que sea mejor. Este lugar que es, ¿alguien sabe algo de este lugar? Más que dónde está ubicado, ¿verdad? ¿Por qué es tan simbólico ese lugar? Alguien se fue ahí, justamente un museo hay ahí. Yo siempre me pregunto si se fueron porque me encanta que ustedes también, y quiero pasar también a ustedes, viajen, le conozcan gente lo que es la majestuosidad de la geografía paraguaya. Y esos lugares así recónditos donde voy a decir, pero ¿por qué? Este profesor está acá en pleno microcentro. Les digo, está ahí en pleno microcentro, pero yo les pregunto así mucha gente y literalmente, si le hablo del 80% de las personas, no entraron todavía ahí. ¿Por qué? Y tengo vergüenza, me dice la gente, ¿no? Y es un lugar público, gratuito todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos museos en varias partes del mundo que vos pagás por entrar al museo. Sin embargo, acá, les digo, casi el 90% de los museos paraguayos son totalmente gratuitos. O sea, vos no pagás por entrar. A excepción del Museo de la Conmebol, ¿verdad? Que es del fútbol sudamericano, ahí se paga entrar. Un ejemplo más que le pongo del tema de los museos: hay que entrar, hay que divisar, hay que palpar lo que sería la historia en sí de Paraguay en ese sentido, porque eso es lo que vos podés divisar, eso es lo que puedes mirar y eso es lo que nos quedó. ¿Alguien sabe entonces qué es este lugar? A ver, entraron ahí, qué La vieron, qué Casa hay de la ahí La adentro. Casa de la Independencia. Independencia. Excelente, la Casa de la Independencia está en un lugar con mucho tráfico dentro del microcentro hoy. Está 15 de agosto, ¿verdad? Y presidente Franco, entre 15 de mayo, presidente Franco. Vemos un lugar icónico dentro del microcentro. Ese lugar que así literalmente donde estamos viendo nosotros, así tal cual, es la parte de atrás. Esa es la parte de atrás, por ejemplo. Y acá vemos una entrada, que es esta, y una salida también, por ende, ¿verdad? Pero esto funcionaba un poquito más para la parte de atrás. La parte de acá al costado, que hace poco se abrió acá, ¿verdad? Esta es una fotografía un poquito más antigua. Acá hay la parte del patio. Y acá es el famoso corredor Yere, que es el famoso callejón histórico. Si ustedes entraron ahí está justamente el callejón histórico donde los muchachos van a salir, porque ellos no salieron por acá, salieron por ese callejón, van a salir por acá y después se van a ir ese 15 de mayo de 1811 a la noche, específicamente a las 9 de la noche van a salir y van a recorrer aproximadamente 5 cuadras para llegar a la casa de los gobernadores. Enfrente está el cuartel general para hacer la intimación correspondiente, ¿verdad? Al cuartel general van a sacar a los muchachos, ¿verdad? En el cambio de guardia, van a tomar ese cuartel y enfrente estaba la casa del gobernador, que es el caso de Bernardo de Velasco, y ahí después ocurre la intimación, ¿verdad? Por parte de caballero que va a llevar y turbe esa carta de intimación. Bueno, entonces esa es la importancia ese 15 de mayo. Pero anteriormente, durante todo este proceso, atiendan bien, estamos hablando desde enero y marzo de 1811, ya se van a empezar a reunir acá los muchachos. Fines de marzo de 1811, van a hacer una reunión a unas veces semanales, otras veces mensuales. Hay un documento, ¿verdad? Un acta, firmado justamente por ellos, que ellos qué hacían ahí, ¿verdad? Por eso se sabe quiénes formaron parte de esa conspiración, ¿verdad? Esas reuniones. El que no formaba parte de forma presencial, pero sí lo formaba por vía comunicación, ¿verdad? El caso de Doctor Francia.
Hay una película, y les digo película, ¿verdad? Porque libros hay muchos, pero yo sé que ustedes son la generación ya hoy de lo audiovisual, ¿verdad? La película se llama Libertad. Hay una película que en su momento hizo Tigo Sport, con eso le digo todo. Una película donde muestra este proceso de la conspiración hasta la libertad en sí, hasta 1811. Cómo se reunían los muchachos, cómo inclusive llegaba la información al doctor Francia. El doctor Francia vivía lo que sería hoy allá en su quinta de Huiraí, ¿verdad? Cerquita allá lo que sería el jardín botánico hoy. Hasta allá llegaba la información desde acá, para el doctor Francia y viceversa, ¿verdad? De doctor Francia para los muchachos acá. O sea, cómo él estaba involucrado en todo, pero no de forma directa. ¿Por qué? Porque ahí también juzga el ámbito político, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia era de los hermanos Martínez Sáenz, una casa de la alta nobleza en ese momento, aristocracia paraguaya, que va a empezar a conspirar en contra del gobierno español en ese momento. Pero, ¿por qué es importante esta casa? Por las causas y los antecedentes. Bueno, las causas ideológicas, ¿cuáles son? Hay que tener en cuenta que el 4 de julio de 1776 ocurre un acontecimiento muy importante, la revolución de las 13 colonias inglesas en América. ¿Eh? 13 colonias inglesas en América, 13 colonias inglesas. Ah, sí, independencia de los Estados Unidos de América, ¿verdad? En ese momento se independizan ¿por qué? Literalmente por la suba de los impuestos, por la suba del impuesto al timbre, que es el caso del papel sellado, y porque le van a subir el impuesto a su bebida más importante. ¿Cuál es la bebida más importante? De los ingleses, que ellos toman 5 veces al día. Y por ende le enviciaron también a los americanos, ¿verdad? A los colonos que estaban en lo que hoy es Estados Unidos. ¿Cerveza puede ser o no? No, ese paraguayito le dan. El paraguayito sí o sí, si sube la cerveza, ahí nosotros hacemos una revolución, ¿verdad? El té ellos toman mucho, profe. Así mismo, excelente, así mismo, el té, el famoso té. El té venía inicialmente ¿de dónde? De Oriente venía el té. De Oriente pasaba todo ese proceso, ¿verdad? Para llegar inclusive a los Estados Unidos y le va a subir el precio. Todos los muchachos van a pegar el grito al cielo. ¿Por qué a nosotros nos suben el precio si nosotros ahora inclusive estamos produciendo té, ¿verdad? Que se quería comenzar ahí la producción y ahí va a ser una de las causas, entre muchas otras, ¿verdad? Principalmente por la parte del impuesto, entonces ellos se van a independizar. Y también ellos van a tener ayuda de Francia. Francia, vuelvo a reiterar, enemigo acérrimo de los ingleses. Siempre. Ustedes van a escuchar siempre eso. Inglés y francés nunca se llevaron bien. Desde el inicio de la historia en sí, ¿verdad? De los pueblos, Pero, sí, ¿y en la Segunda Guerra y eso? ¿qué? No, pero ese, ¿cuánto tiempo se llevaron bien ellos? Y unos cuantitos años. Unos cuantitos años nomás, porque ese era, ahí también consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, ahí también, ¿verdad? Y Segunda también, pero Guerra de 7 días, Guerra de 100 años, o sea, Inglaterra y Francia siempre. Pueblos francos, que es el caso de los franceses, anglosajones, el caso de la Gran Bretaña o Reino Unido. Ahora, siempre hay esa enemistad ahí entre los muchachos. Sí, justamente como dice el compañero, hubo ahí un break, ¿verdad? No había, pero hay más interés económico que principalmente político ahí en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, señor, así mismo. Se Entonces, unieron contra un enemigo en común sí, también. señor, así mismo, el enemigo de mi amigo, ¿cómo es? Esa frase, ¿verdad? Porque no hay otra. Y lo mismo ocurrió acá. Acá entonces, ¿qué hacen? Los colonos se unen con Francia en contra de Gran Bretaña, ¿verdad? Y los franceses están felices. ¿Por qué? Porque le van a independizar a este país, ¿verdad? O sea, un país nuevo. Entonces ellos van a tener mayor comercio con estos colonos americanos y ya no con Inglaterra en sí, ¿verdad? Entonces le convenía a ellos. Le apoyaron en armas, le apoyaron en hombres. Se independiza el 4 de julio de 1776, ya saben ustedes sobre la historia, ya ahí de George Washington, a Thomas Jefferson y compañía, eso no vamos a entrar hoy a hablar, pero el hecho en sí de que es la primera provincia, las colonias, las primeras colonias que se van a independizar, e inclusive antes del ícono más importante,
que da inclusive una nueva era dentro de la historia que es la Revolución Francesa. Pues la Revolución Francesa va a ocurrir en 1789 recién, cuando la época liberal, el liberalismo totalmente va a entrar, el enciclopedismo también, con tres principales ideales, ¿verdad? La Revolución Francesa que es libertad, igualdad, fraternidad. Esos son los tres pilares de la Revolución Francesa. Nosotros inclusive también, como otros países, como el caso de Chile, por ejemplo, tenemos rojo, blanco y azul como color en nuestra bandera. No es una mitología también muy importante que dice que Juana María de Lara, ¿verdad? Se fue ese 15 de mayo, la noche, le dio el ramo de flores a los muchachos y ahí eligieron, no, no, mentira. La primera bandera paraguaya fue totalmente azul, ¿verdad? Con una estrella blanca. Después se adoptan los colores ya, la segunda bandera inclusive fue ya con los colores de España, y la tercera bandera recién es rojo, blanco y azul, ¿verdad? El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Le salió cantadito, ¿verdad? Siempre el rojo simboliza la justicia. Ese preescolar, o sea, te había enseñado ya eso, y vos cuando decís, me sale cantado, ¿verdad? Bueno, esa idea nosotros vamos a traer acá. Esa idea, cuando nosotros somos independientes, vamos a traer esa idea acá a nivel de Sudamérica. Entonces, también una de las causas de la Revolución Francesa, se deja de lado la monarquía, pasa a la república. Entonces, durante todo ese proceso, miren, todo lo que pasaba ya en el año 1700, en sí, final de 1700 en Europa, también acá en América, en América del Norte, y más todavía cuando después surge un tal Napoleón Bonaparte, y peor todavía, ¿verdad? Emperador de Francia, él va a dominar políticamente y militarmente a toda Europa, a excepción justamente de Gran Bretaña. Él va a imponer su autoridad, por ende también en la propia España y en Portugal. La península ibérica él va a dominar. En ese momento en Portugal, nos referimos al principio del año 1800, estaba gobernando Juan VI. Juan VI estaba casada con Carlota Joaquina. ¿Quién lo que es Carlota Joaquina? Carlota Joaquina era la hija del rey Carlos IV de España y por ende hermana del hijo de Carlos IV, nos referimos a el futuro Fernando VII. O sea, su hija del rey de España estaba casada con el rey de Portugal. Ámbito político netamente, ¿no? Diplomacia, en ese momento se tiraba mucho a hacer eso, eran todos parientes, por así llamarlo, ¿no? Entonces, Napoleón comienza a invadir la península ibérica. Invade inicialmente Portugal para posteriormente ir a España, ¿verdad? En Portugal, Juan VI, ¿qué hace? De enfrente, ¿verdad? No tiene mucha posibilidad, entonces corre con toda su corte. Portugal es gobernada por Napoleón. El rey Juan VI se va ¿a dónde? A su colonia más importante, ¿verdad? Que en ese momento era Brasil. Se va a Brasil y ahí justamente establece su capital imperial. Por eso ustedes, vuelvo a reiterar, si se fueron de viaje a la zona de Río de Janeiro, van a ver hermosos palacetes, casi inclusive con la forma de un castillo. Eso justamente inicialmente sirvió como parte de la monarquía portuguesa en la propia Brasil. Capital del imperio portugués era Río de Janeiro en ese momento. Entonces vamos a pasar ya a España. En España un poquito más fácil le fue a Napoleón, ¿verdad? Porque Napoleón tenía como aliado, acá, no sé si tengo acá, bueno, está bien, bueno, más. Esa parte no escribí acá, perdón. En España tenía como, en España tenía como aliado Napoleón a ministro del rey Carlos IV. El rey Carlos IV era un rey inútil, mediocre, porque él no gobernaba literalmente. Gobernaba su primer ministro que llamado Manuel de Godoy. Manuel de Godoy era amigo político de Napoleón Bonaparte. Entonces él hizo toda la artimaña, ¿verdad? Diplomática y política para que Napoleón pueda gobernar España en ese momento. Entonces Napoleón invita a una cena a Carlos IV y también a su hijo, ¿verdad? Fernando VII, ¿quién se va a negar, verdad? Bueno, va a tener una cena en el Palacio de la Sorbona, ¿verdad? Ahí entre lo que sería
Napoleón con este rey de España. Se va, ocurre toda la cena. Eso también voy a contar una infidencia, ¿verdad? En ese momento se estilaba poner la mesa, ¿verdad? Poner los cubiertos, ¿verdad? Todo una ceremonia que duraba aproximadamente 45 minutos antes de comer. Empezaban a charlar los muchachos, ¿verdad? Y todo. Napoleón Bonaparte era directo al grano. Cuando él se sentaba, todos se sentaban en la mesa y directamente él comenzaba a recibir la comida. Empezaba a remar, literalmente. Totalmente mal visto, ¿verdad? La gente ahí, totalmente. El cubierto, va a la boca, era todo espectacular. Sin embargo, él remaba. Y todas las personas le miraban así, como el emperador, porque él era de esa forma, él quería comer rápido, ¿verdad? Y todos le miraban así a Napoleón. Y en ese momento, después de la cena, él le obliga a renunciar a Carlos IV a favor de Fernando VII, que es el caso de su hijo. Entonces, él le apresa a Fernando VII. Y en ese momento, él deja sin cabeza al gobierno de España. Lo deja acéfalo. ¿Qué significa acéfalo? Sin cabeza. Cefalía, cefalea se refiere a cabeza, ¿verdad? Y a negación, sin cabeza. Entonces, el rey renunció a favor de su hijo hoy está preso. España queda sin rey. Napoleón, entonces, ¿a quién impone como rey en ese momento de España? A su hermano, José I Bonaparte. Este José I Bonaparte ustedes seguro le van a conocer, no con ese nombre. Le van a conocer con su seudónimo o su apodo llamado Pepe Botella. Pepe porque José, hasta el día de hoy, a los José en España se le llama Pepe. Y Botella, ¿por qué? Porque era petacón. Y aparte de eso, porque el tipo le bajaba el trabajo, ¿verdad? Yo siempre digo, si en la historia te recuerdan como borracho, significa el tipo totalmente empedernido le bajaba full al trago, ¿verdad? Bueno, ese era el rey francés impuesto por Napoleón para, en ese momento, la corona española. Entonces, eso llega acá, la información, que allá en España, Napoleón está gobernando y le impuso a un rey francés. Entonces, lo primero que hace Napoleón, ¿qué es? Se va a aliar con España, con la poderosa Armada Española, ¿en contra de quién? ¿A quién lo que siempre Napoleón le quiso conquistar? Porque a la Gran Bretaña, Reino Unido, va a hacer un bloqueo continental y Napoleón no va a poder acceder a ese lugar, a la isla de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, Napoleón, teniendo la mejor armada del mundo, España iba y venía sin problema, ¿verdad? De las Indias, de América. Entonces, sí o sí le vamos a ganar a los ingleses, ¿verdad? Perfecto. Esto ocurre cuando en 1804 se da la famosa batalla de Trafalgar, en el cual la escuadra franco-española va, invade Inglaterra, se va e invade Inglaterra. Si yo le digo a ustedes, ¿ustedes conocen las hermosas playas inglesas? Son hermosas las playas inglesas, ¿verdad? Ustedes habrán visto fotografías geográficamente de las playas inglesas. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muchos peñascos, archipiélagos, cadenas montañosas, ¿verdad? Islotes. No hay nada de islas dentro de Gran Bretaña. Son islas grandes, ¿verdad? Pero no son islas para ir a, por ejemplo, a una playa o navegar tranquilamente, ¿verdad? Son totalmente con peñascos, con ventiscas, llueve Así muchísimo. como Sí, acantilados y eso, por sí, ejemplo. señor, excelente palabra. Ahí ya me vino la palabra, excelente, así mismo. Entonces ellos pensaban, bueno, vamos a dominar tranquilamente, ¿verdad? La mejor armada del mundo, con muchos barcos de guerra, llevaron los españoles, con los franceses justamente, y los ingleses tenían dominio del lugar, sabían dónde esperarle, con el famoso almirante Nelson. Nelson era un almirante famoso ya en Inglaterra, en el Reino Unido. Ese es el famoso manco, ¿verdad? Que tenía la pierna de pata de palo, ¿verdad? Como se dice. Él
con una estrategia solamente de saber esperarle correctamente a España, le vence en esta batalla de Trafalgar. ¿Y ahí qué ocurre? Esta batalla de Trafalgar fue muy importante. Visto inclusive que hay una bodega que lleva este nombre Trafalgar. Y de, ¿qué? Tiene que saber historia para ponerle a su bodega Trafalgar, ¿verdad? Bueno, eso es más anexo, más le doy que muchos nombres así, vos ves en las cosas, ¿verdad? Y muchas veces, le puso este nombre, ¿verdad? Esta batalla de Trafalgar es un ícono muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de este momento Inglaterra, dueña y señora de todos los mares, dueña y señora, le vence a la Armada Invencible, que es el caso de España, y Francia también, por ende, ya nunca va a poder tener ese poderío, y lo propio también Napoleón, nunca va a poder más conquistar el Reino Unido. Y a partir de ese momento, ¿qué hace Inglaterra? Siendo y sintiéndose superior, porque de hecho lo era, ¿qué hace? Quiere conquistar lo que sería el dominio español, ¿verdad? España hizo una alianza con Francia, perdió en Trafalgar, entonces nosotros ahora nos vamos a conquistar lo que sería el Río de la Plata, ¿verdad? Entonces 2 veces van a intentar ellos, eso se llama las invasiones inglesas en el Río de la Plata, 1806 y 1807 específicamente. En 1806 van a invadir Buenos Aires, la Armada inglesa va a ocupar Buenos Aires. Para ese efecto, Buenos Aires, casi 3 meses antes, pide ayuda. ¿A quién le pide ayuda? A las provincias vecinas. Por ende, ¿sí? El paraguayito, ¿verdad? Le pide ayuda, 550 paraguayitos se fueron a combatir en Buenos Aires contra los ingleses. Imagínense ustedes. Paraguayito, primer bautismo de sangre es este. Se va a Paraguayito, combate contra los ingleses y no solamente combate, le vence a los ingleses en 1806. ¿Y quiénes en ese momento combatieron? Paraguayos, Fulgencio Yegros, Antonio Tomás Yegros, Fernando de la Mora. Este es el bautismo de sangre de los muchachos. No combatir contra los porteños. Ellos combatieron a favor de los porteños en contra del imperio más grande de ese momento, que era el imperio inglés. Y ahí ellos tuvieron contacto con las ideas revolucionarias, la ilustración, el enciclopedismo. Ahí los muchachos empezaron a you are speaking English, ¿verdad? Hablaron con los ingleses, empezaron ahí a debatir con los ingleses, llegaron a esas ideas totalmente prohibidas de la época, se enteraron de la Revolución Francesa, se enteraron de todo eso en ese proceso. Un año después, los ingleses no se van a dar por vencidos, ¿verdad? Van a invadir nuevamente el Río de la Plata, pero este momento no va a ser ya Buenos Aires. Van a invadir en la parte del frente del charco, como se dice, ¿verdad? Van a invadir Montevideo. En 1807, nuevamente, Montevideo va a pedir ayuda a Paraguay. Paraguay en ese momento envía 400 paraguayitos, se van a Montevideo, se les repele y se les vence a los ingleses. A partir de ese momento, nunca más Inglaterra tomó vista y quiso conquistar ya acá la zona sur, ¿verdad? Nos referimos al Río de la Plata con este tema. Ellos ya se dieron por vencidos, ahora no hubo ninguna invasión más. Pero a partir de este momento, acá se da un ámbito muy importante. En Montevideo, el líder militar va a ser el propio gobernador Bernardo Velasco. ¿Por qué? Porque era gobernador intendente, entonces él tenía que combatir, el primero en combatir y el primero en ir a estar enfrente de las tropas va a ser el propio gobernador, y él va a demostrar en ese momento su valía militar. Entonces la gente le va a respetar inclusive también a él por esa acción. En ese momento los muchachos van a leer, hay un periódico muy importante llamado La Estrella del Sur, donde se va a demostrar justamente toda la ideología de la ilustración, el humanismo y lo propio el enciclopedismo, ¿no? Y a partir de ahí se va a denunciar a quiénes, a los propios españoles, y ellos se van a enterar de todo lo que pasaba en Europa ya en ese momento. Entonces acá ellos se van a impregnar de lo que van a ir posteriormente trayendo para hacer posteriormente las conspiraciones y mostrar e indicar
qué es lo que estaba pasando en Europa en ese momento a toda la población acá, de principalmente Asunción, ¿verdad? Y el área metropolitana en ese momento. Me refiero netamente a Asunción y áreas vecinas, porque después se va a hacer la revolución. Como en otras partes del mundo no va a ser todo Paraguay, va a ser netamente Asunción lo que se va a sublevar ese 15 de mayo de 1811, aunque estaba preparado el plan para todo Paraguay, como vamos a indicar después. Pero solamente ese 15 de mayo fue solamente Asunción. Pero ¿qué es el problema? Las invasiones inglesas van a dejarle pobre a España, van a dejarle con mucho déficit económico. ¿Por qué? Porque ese tema, llevar tantas personas, inicialmente a Buenos Aires, inicialmente y posteriormente fue a Montevideo, tiene que ser pagado por alguien, ¿verdad? ¿Quiénes van a pagar? Los propios colonos. Imagínense, vos te fuiste a combatir, diste casi tu sangre, tu vida, ¿verdad? Por la colonia española y te dicen, ¿sabes que vos tenés que pagar un impuesto? Por 2 años de forma forzosa para recuperarnos económicamente de esa invasión. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo vos te vas a sentir como colono con esa acción, verdad? Bueno, imagínense el malestar de los muchachos que ellos combatieron. Gracias a ellos, inclusive hoy sigue siendo todavía de España o colonia española. Y después ellos tienen que pagar este impuesto. Y este va a ser un motivo muy importante para la rabia en la sangre de estos muchachos con todo lo que está pasando acá. Y más todavía cuando acá, ya explicamos todo, esta es la parte que ya me adelanté nomás solamente, que es acá le vemos a Carlos IV, para que ustedes le vean, rey inútil, mediocre, ¿verdad? Rey de España, a partir del año 1800, renunció a favor de su hijo, Fernando VII. Fernando VII estaba preso, entonces Napoleón Bonaparte le impone a su hermano José I Bonaparte, alias Pepe Botella. Ahora, eso ya expliqué esa parte. Y Manuel de Godoy era su primer ministro, ¿verdad? Él lo que gobernaba. Entonces acá le tenemos a un rey llamado Carlos IV. Y si explicamos toda esta parte. ¿Y qué ocurrió con España entonces? España, cuando Fernando VII estaba preso y era gobernada por Pepe Botella, España se va a sublevar. No se va a quedar con los brazos cruzados. En cada ciudad se va a hacer un consejo de regencia para volver a ser un gobierno de monarquía, ¿verdad? Principalmente tenemos que volverle gobierno a Fernando VII. Entonces muchas ciudades van a sentirse fieles y van a jurar lealtad, sería la palabra, para Fernando VII, y van a quedar como un traidor, ¿verdad? Van a decir que es un traidor justamente y un enemigo de la patria. Nos referimos a José I Bonaparte. Entonces, España mismo estaba luchando internamente para tratar de salir de este problema que estaba teniendo. Imagínense todo y cada una de las provincias acá españolas cómo estaban viviendo estas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, el más importante consejo de regencia va a ser la ciudad de Sevilla. ¿Por qué Sevilla? ¿Qué estaba en Sevilla? ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de eso muchísimas veces. ¿Por qué era tan importante Sevilla? El punto Eh, de partida o sea, para las expediciones. Excelente, era punto de partida de todas las expediciones del viejo mundo al nuevo mundo, y también ahí estaba la casa de contratación. Entonces ahí estaba toda la documentación. Hoy está el Archivo General de Indias, toda la documentación de América está justamente en ese lugar, en Sevilla, España. Un lugar muy importante, por eso es un lugar arquitectónicamente hermoso, precioso también la ciudad de Sevilla, España. Bueno, entonces esto precipitó, acá le tenemos ahí en imagen a Napoleón Bonaparte en una fotografía, ¿verdad? Pero a veces estamos hablando de Photoshop de la época, ¿verdad? Una pintura en realidad. Él decía cómo quería estar, ¿verdad? Cómo quería que se le pinte, pero no me gustó esa fotografía o esa pintura porque no muestra a él muy gallardo, ¿verdad? Con su caballo y con su sombrero se muestra ahí comúnmente, ¿verdad? Comúnmente. Y vemos acá nosotros también vemos que los muchachos entonces van a luchar a favor de Fernando VII, en región de los españoles, en contra de José I Bonaparte. Entonces, ahí vemos cómo va a ser esa lucha frontal. Entonces, el primer grito de libertad, el primer grito de nosotros somos libres, van a analizarlo los porteños, específicamente el año 1810,
el 25 de mayo. 25 de mayo de 1810 van a declarar un cabildo abierto. ¿Recuerdan lo que es un cabildo abierto? Van a reunirse ahí todos los muchachos, ¿verdad? En torno al cabildo de Buenos Aires y van a declarar: nosotros somos libres de todo poder español. En ese momento el alcalde y posteriormente el secretario va a ser Mariano Moreno, que va justamente a ser el que va a crear esa nota de independencia ante el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era el virrey en ese momento del Río de la Plata. Entonces ellos derrocan al virrey y se declaran independientes de la corona española, pero solamente Buenos Aires, no así toda la Argentina, que en ese momento va a adquirir el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Posteriormente, era la Confederación Argentina y que siempre va a considerar a Paraguay como una provincia rebelde, ¿verdad? Entonces, hasta el año 1852 va a ocurrir esto. Argentina siempre va a considerar a Paraguay una provincia rebelde de esta confederación, por eso va a tener muchísimo inconveniente, mucho problema Paraguay en que Argentina reconozca que Paraguay es independiente, ¿verdad? Me refiero a 1811 en adelante, 1811 hasta 1852, muchísimo tuvo que luchar Paraguay en ese sentido. Entonces, Buenos Aires se independiza, 25 de mayo de 1810. Lo primero que hace Buenos Aires, ¿qué es? Paraguay, ¿sabe qué Paraguay? Nosotros vamos a hacer una confederación tipo Lex Virreinato, ¿sabes Paraguay? Tipo Lex Virreinato queremos hacer nosotros y ¿qué tal si vos también te unías a nosotros? Entonces, en Paraguay ya tiene más o menos qué va a venir a decir él, ¿verdad? Nos referimos a el coronel José Espínola y Peña, se le envía, paraguayo él, estaba en Buenos Aires, se le envía justamente acá para hablar con el gobernador Bernardo Velasco. Bernardo Velasco sabía todo lo que le iba a decir él, ¿verdad? Acabo de decir más o menos de forma vulgar, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir? No le permitió la entrada. Entonces, José Espínola y Peña se va otra vez a Buenos Aires. ¿Saben qué, muchachos? Paraguay es una provincia rebelde. Paraguay no me permitió la entrada. Yo creo que tenemos que accionar de forma bélica en contra de Paraguay. Por ende, se le va a nombrar a Belgrano, Manuel Belgrano, para que venga a apaciguar, ¿verdad? O a pacificar Paraguay. Antes de eso, Bernardo Velasco también se prepara, hace un congreso. Atiendan bien porque este es una cáscara de banana. Este es un congreso que llama de forma extraordinaria Velasco, 24 de julio de 1810. ¿Para qué? Para preparar la defensa de Paraguay, de la provincia del Paraguay, contra una invasión de los porteños. Porque eso ya estaba totalmente estructurado ya. Iban a venir los porteños a invadir Paraguay. ¿Por qué? Para someter militarmente a la provincia del Paraguay. Entonces, Paraguay se prepara para la defensa. Este congreso del 24 de julio de 1810, ¿cuáles son sus resoluciones? Este es Fernando VII. Acá le vemos a la pintura, no hubo tanto Photoshop ahí. Ese es Fernando VII. Resoluciones del Congreso del 24 de julio. Entonces, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Vamos a jurar fidelidad a Fernando VII. Él es nuestro rey. José I, aparte, no es nuestro rey. Ese es un rey impuesto por Francia. Nuestro rey es Fernando VII. Vamos a guardar amistad y buena vecindad con Buenos Aires, pero no vamos a reconocer su autoridad. Nuestra autoridad es el rey de España, no así la provincia de Buenos Aires. Vamos a crear una junta de guerra para defender la provincia y para eso todas las armas de todas las personas necesito hacer acá tipo un inventario, ¿verdad? Todas las armas para ver cuántas armas tenemos para movilizar las tropas. Eso es lo que las principales resoluciones de este Congreso. Y a partir de acá, nosotros nos vamos a preparar. ¿Nos vamos a preparar para qué? Para lo que sería ya la invasión de Buenos Aires a la provincia del Paraguay. Para ello, viene un tal Manuel Belgrano. Belgrano viene, ya sabía todo él, resoluciones, ¿verdad? Del 24 de julio, ingresa a Paraguay, se le deja ingresar, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Inicialmente viene por el río Paraná, ingresa a la zona de Paraguarí, ahí se le espera y ahí se enfrentan las tropas paraguayas el 9 de enero de 1811 en la famosa zona de Cerro Porteño,
hasta el día de hoy existe esa zona. Hay el famoso Cerro de Paraguarí, ¿verdad? Le llaman también Cerro Porteño. Es un lugar, imagino que habrán también ustedes visitado. En ese lugar se le espera a Belgrano y el que está liderando esa acción es Bernardo Velasco. Pero ¿qué pasa? En ese momento, las tropas de Manuel Belgrano atacan de forma frontal a Bernardo Velasco cae herido, entonces él, creyendo que se pierde ya la batalla, huye a Asunción, sin contar que en el flanco significa que está atrás, está Gamarra y Antonio Gamarra justamente, ¿verdad? Manuel Gamarra, va a cerrar el flanco por derecha e izquierda, va a ser tipo una herradura y le van a acorralar a Manuel Belgrano. Entonces, una virtual derrota va a ser una victoria para los colonos paraguayos en ese momento. Pero ¿qué pasa? Inicialmente Velasco se fue. Él ya creyó que se perdía la batalla, entonces le dice a todos los españoles, ¿verdad? Junten todas sus cosas, saben que ahí vienen los porteños y nos van a matar a nosotros, y ellos van a gobernar a partir de ahora, junten todas sus cosas y vamos. Los jefes paraguayos Manuel Cabañas y Juan Manuel Gamarra son dos próceres que hasta el año 2011 no se hablaba mucho de ellos. Son dos próceres olvidados. Sin estas dos personas y sin la acción de estas dos personas, no se hubiese ganado estas dos batallas. Paraguarí y Tacuarí. Entonces, Manuel Cabañas y Juan Manuel Gamarra toman la posta conjuntamente con Fulgencio Yegros, reorganizan las fuerzas y le someten a Manuel Belgrano, ¿verdad? El problema donde está, ellos retroceden y Manuel Belgrano también retrocede, ¿verdad? Y ellos van en su búsqueda, pasan por Asunción. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué todos los barcos están llenos? ¿Por qué ustedes se están yendo ya? Todos los españoles ya están preparando sus cosas en todos los barcos para irse, tenían todo ya empacado ahí. Totalmente estaban listos ya ellos para abandonar la ciudad. Imagínense cómo sería la imagen mental de esos colonos que literalmente estaban dando su vida por la colonia en ese momento, ¿verdad? Paraguaya y por la corona española. Y los españoles se van ya, sin problema, agarran sus cosas y se quieren ir. Esa imagen mental más que quiero que hagan. Y ni qué decir cuando el ejército porteño se van los muchachos, ¿verdad? Y le persiguen a Manuel Belgrano, llega hasta la zona de Tacuarí, en donde es alcanzado el 9 de marzo de 1811, todo esto de 1811 para aclarar eso, por la fuerza de Manuel Cabañas y Gamarra. Luego un breve disparo, un breve combate, se rinde, ¿verdad? Bueno, Belgrano dice, no, paraguayos, ustedes entendieron mal. Yo no venía para conquistar Paraguay, yo venía para ayudar al Paraguay a su emancipación de España. Y solamente esto lo vamos a poder hacer si tenemos como centro a Buenos Aires. O sea, él capitula, pero diciendo que se entendió mal lo que él quería hacer, ¿verdad? Y que Paraguay siempre una nación, o sea, no una nación, una provincia que tiene que ser hermana de Buenos Aires. O sea, para decir ni más ni menos, ¿verdad? Y con esto se da nuevamente dos batallas importantes. O sea, 1806 batalla, bautismo de sangre, en Buenos Aires, 1807 batalla, Montevideo, 1811 enero, Cerro Porteño, y 1811 en marzo, Tacuarí. O sea, ¿hay batallas? Sí hay, ante la independencia. ¿Hay sangre? Sí hay, antes. No ese 15 de mayo en sí que no hubo, ¿verdad? Por eso sin derramamiento de sangre, vamos a estudiar nosotros la próxima clase, ocurre ese 15 de mayo. Pero esto ocurrió. Esto ocurrió y a partir de acá, ¿qué hace Bernardo de Velasco? Bernardo de Velasco le separa a los muchachos, ¿verdad? Uno le lleva en Itapúa, a otro le lleva en Cordillera, a otro le lleva cerca de Concepción, pero estos dos personajes son muy importantes, Cabañas y Gamarra. Este famoso comandante Gamarra, nosotros por lo menos le tenemos muy cercano ahí en la Facultad de Filosofía, porque la calle que está paralela a nuestra facultad lleva ese nombre, Comandante Gamarra. Comandante Gamarra y Gobernador Irala. Esas son las calles paralelas, ¿verdad? La intersección
de nuestra facultad. O sea, totalmente histórico el nombre, ¿verdad? O sea, para que ustedes se ubiquen más dónde está ubicada justamente nuestra facultad, entre qué calles. Bueno, a una pregunta hasta acá, ya me estoy yendo todo, ya casi la hora. Bueno, le escucho si hay una pregunta, perdón si me voy todo, ¿verdad? Si hay un problema ese que yo hago. Le escucho, gente. Si hay una pregunta, hasta esta parte, pues estamos ya hablando de la parte de la independencia del Paraguay. Y a partir de acá, la próxima clase hablamos del 15 de mayo y hablamos ya del gobierno del doctor Francia en adelante. Podemos hacer un examencito en la próxima semana, sobre todo la época colonial. Entonces, estén atentos, vamos a hacer así, ping-pong de preguntas y respuestas, ¿verdad? Como hicimos la vez pasada, un breve tiempo nos vamos a tomar. No va a ser muy largo para que ustedes también sepan cómo se presenta un examen y vean, ¿verdad? Analicen en ese momento. ¿No hay preguntas? De mi parte no, profe. Bueno. Hasta aquí llegamos entonces el día de hoy. La próxima semana, doctor Francia en adelante. Nos vemos, gente. Buenas noches para todos. De mi parte está todo No, claro, profe. profe. Gracias, profe. Gracias.